La razón por la que luchamos con nuestra falta de autoestima es porque comparamos nuestra vida privada con el lado público de los demás. Muy buenas noches. Pocas citas resumen tan bien la realidad de las redes sociales hoy día como esta de Steven Furtick, un compositor y escritor contemporáneo del que podemos encontrar numerosas enseñanzas de él en YouTube. Por ejemplo, a propósito de esto, Internet llegaba de forma global allá por los años 80 y lo hacía para quedarse. Revolucionó la informática y las comunicaciones como ninguna otra cosa. Si bien el telégrafo, teléfono o la radio sentaron las bases, con la llegada de Internet vivimos lo que se consideró un desbordamiento de información. A todas horas, desde cualquier parte. Cada vez son más los contenidos que generamos en Internet, como vídeos, imágenes, comentarios u opiniones. Poco a poco vamos creando nuestra huella digital y, queramos o no, siendo más conocidos en la red de redes. Una popularidad no exenta de riesgos. Las principales víctimas, nuestros jóvenes, quienes ahora han de enfrentarse no solo a los problemas de la adolescencia cara a cara, sino también a la inmunidad de un comentario, una crítica sin rostro. Esta noche en Todo es Posible, si lo crees, nos planteamos esos peligros y analizamos el perfil de los conocidos como ciberdelincuentes, aquellos que se apoyan en las nuevas tecnologías para cometer fraudes mucho más elaborados y creíbles de lo que nos podamos imaginar. Damos la bienvenida al doctor en Derecho, criminólogo y policía local, Víctor Navarro. Víctor, muy buenas noches y gracias por venir. Bueno, así brevemente, imposible quizá poner puertas a este aluvión llamado Internet, pero ¿hay alguna posibilidad de poner límites, de reeducarnos en el uso de esta tecnología, de este Internet? Bueno, te contestaría yo creo que con el inicio del programa, todo es posible. Bueno, pues vamos a verlo porque necesitamos mucha ayuda. Muchas gracias por venir, por favor, si eres tan amable. Bueno, estamos hablando con Víctor Navarro. Él es, como decíamos, doctor en Derecho, Educación e Innovación, criminólogo y profesor de la UNED, además de policía local en Cartagena. Funciones que le han llevado a liderar conferencias no solo en nuestra región, sino en lugares como Costa Rica o Colombia. Hoy contamos con su presencia precisamente por ello, por una de estas conferencias internacionales, cibersuicidio y ciberacoso. Víctor, muchísimas gracias, como te decía, por estar con nosotros esta noche. Bueno, primero, ¿cómo estás? Bueno, gracias por invitarme, gracias por hacerme parte de este programa y qué importante, como bien has comentado, el formarse e informarse en el mundo tecnológico y de las redes sociales. Así es. Si te parece, empezamos por el principio para sentar unas bases. Cuéntanos, ¿en qué consiste el ciberacoso? Bueno, pues el ciberacoso creo que está mal interpretado y mal definido y orientado solo y únicamente a la etapa infantil y juvenil. Pero el ciberacoso al final se va orientando y se va dirigiendo a todos los elementos de nuestra vida dentro del mundo tecnológico. Nos encontramos pues en una España donde siempre se ha caracterizado pues por la vieja del visillo. Yo creo que somos de por sí pues muy querer enterarnos de todo, el querer conocer y muy cotillas, no me salía la palabra, muy cotillas. Bueno, pues el ciberacoso, el mundo cibernético hace que esta situación de inquietud pues se derive no solo entre jóvenes y en la etapa de niños, sino también dentro del mundo laboral. Entonces, pues podríamos definir de una manera genérica pues cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de imagen, cualquier tipo de vídeo que tengan como finalidad el hacer daño. Lo comentabas también en la presentación, pues sobre todo orientado en esa necesidad de estar informado, y creo que nos informamos mal. Utilizamos mal las nuevas tecnologías, utilizamos mal estas redes sociales que bueno, pues nos permiten estar conectados y el conocer el mundo tecnológico, pero creo que tienen un objetivo totalmente distinto. Y al final estamos controlados por una parte, pero seguro que alguna vez habrás escuchado esa frase de no, a mí fotos no, me da vergüenza, pero luego pues damos esa oportunidad de vender nuestra imagen sin recibir nada a cambio, simplemente venderla gratuitamente.
además ignoramos completamente, Víctor, hasta dónde el recorrido que pueden hacer esas imágenes, esas fotos, esos comentarios, esa huella digital de la que hablábamos al origen, lo lejos que puede llegar sin nosotros jamás tener constancia de ello. Sí, bueno, tenemos el concepto del derecho al olvido y al final pues hay que reclamarlo. Animo a todos los televidentes que pongan su nombre en Google, y seguro que lo han hecho, o lo pongan en algún buscador, y saldrá un montón de información que nosotros desconocemos. Al final el mundo tecnológico viene muy bien para informarnos, viene bien para, bueno, pues, apoyarnos dentro de nuestra sabiduría. Fíjate que cuando éramos niños era pues, muy difícil el poder tener tanta información a un golpe de clic. Había que ir a las enciclopedias, había que ir a la biblioteca, que yo también recomiendo, que al final creo que debe de existir ese equilibrio. Pero un mal uso o el exceso de información puede provocar todo lo contrario. Y lo he hecho, y al principio, cuando hemos comentado dentro del concepto del ciberacoso, el ciberacoso no solo se cierra dentro de las aulas, sino también pues, podemos ver el moving dentro del entorno laboral, al final pues, comentarios que puedan hacer daño, y no solo se quedan dentro de, pues, del cara a cara que has comentado al inicio, sino se mantiene durante las 24 horas del día. Sí, al hilo de esto, en el caso, por ejemplo, de nuestros chavales, cuando tú y yo gozábamos de esa pubertad, de esa juventud, podíamos tener problemas, pero al fin de cuentas sabías que eso a las 9 de la mañana del día siguiente se retomaba, pero eso a las 9 de la mañana del día siguiente. Tú tenías la comodidad y el confort de tu hogar y tu familia en el que ahí estabas seguro. Ahora no es así, esto puede perpetuarse 24 horas literalmente al día. Ese es el problema de los acosos dentro del mundo tecnológico, en el entorno educativo, porque bien lo has comentado, no se puede controlar. No se puede controlar algo que, bueno, pues al final finalizaba en el horario escolar, podía haber un tipo de percance, podía haber una pelea entre dos jóvenes que habían tenido un malentendido, estaban en plena efervescencia, podía haber, como digo yo, pues una situación de desavenencia y que, bueno, pues terminaba ahí. Incluso a la semana terminaban siendo amigos. Pero el continuo machaque que los jóvenes están recibiendo a través de las redes sociales, sin un control, sin una formación, porque, bueno, pues hay que tener en cuenta que al final las nuevas tecnologías se basan en un uso de unos mecanismos, como puede ser un teléfono smartphone, una tablet o, bueno, pues una videoconsola que al final está conectada a través de Internet. Como criminólogo, ¿podríamos establecer un perfil de víctima y acosador en el caso cibernético? ¿Sería similar? ¿Guardaría relación con lo que es una víctima y un acosador a nivel cara a cara? ¿O hay diferencias con respecto a un acosador, por ejemplo, cibernético? Bueno, a diferencia de lo que se puede interpretar como un acosador fuera del mundo cibernético, sí que es cierto que al final existe una situación de desapego desde el punto de vista familiar, una gana e intención de hacer mucho más daño, porque al final los jóvenes son conscientes de los peligros que tienen las redes sociales y las nuevas tecnologías, son conscientes. Las administraciones realizan charlas, realizan pues, actividades dentro de los centros educativos y los docentes forman a través de sus diferentes materias sobre este tipo de peligros. Pero el joven sabe los peligros que tiene y puede extralimitarse simplemente porque al final no sabe cuáles son los resultados finales. Y al final esos resultados finales pueden ser desde una expulsión en el centro educativo, desde, puede tener contenido económico, en el caso de demostrarse que hubiera un delito, en el caso también delitos de odio, se han ido aumentando también, pues poco a poco delitos de odio relacionados con la opinión, el sexo, la raza, pues todo eso también están incrementando. Y las redes sociales e Internet son caldo de cultivo de este tipo de delitos. Podemos de alguna manera hacer mucho hincapié, y quiero también hacerlo yo, en que hay que llevar cuidado a la hora de hablar de acoso o bullying con demasiada, digamos, ligereza, porque podemos caer en el riesgo de acabar diluyendo el término. Sin embargo, una vez que nos encontramos y que efectivamente estamos ante una situación de acoso cibernético, existen formas en las que podemos ayudar a la víctima, saber si nuestro hijo, un ser querido, un familiar está siendo víctima de un acoso de este tipo. Bueno, al final hay signos alarmantes que puede ver que la víctima está sufriendo algún tipo de problema, pérdida de apetito, pérdida de sueño, comportamientos irregulares. Todo eso al final lo muestra la víctima, porque al final, como digo, va unido a que un exceso de
de las nuevas tecnologías, como pueda ser, pues hay un concepto denominado bumping, que es sobre el uso de las nuevas tecnologías, sobre todo en horas nocturnas, que hace que, bueno, pues eso vaya unido al poco rendimiento académico. Alertas que padres, familia, tienen que estar, pues, atentos para, pues, evitar que, pues, el efecto de bola de nieve vaya más, que ese problema se agrande cuando se puede cortar de raíz. Hablamos de nuestras jóvenes por su situación de vulnerabilidad, pero no son los únicos. Al principio del programa lo comentabas, el acoso laboral vía Internet también es algo que está a la orden del día. Sí, yo creo que al final me quedo con esa frase de que desde pequeños nos han inculcado y no la sabemos utilizar, que es: no hagas lo que no te gusta que te hagan a ti. Y creo que en determinados aspectos, en todos, ¿vale?, tanto, pues, laboral, educativo, universidad, grupo de amigos, al final existe ese pequeño rifirrafe, esas pequeñas comentarios que, bueno, pues son utilizadas de forma negativa a través de las redes sociales y pueden hacer daño. Al final cualquier comentario puede doler y por eso tenemos que tener en cuenta que al final las redes sociales sirven como un altavoz a este tipo de situaciones de moving, de acoso, no en toda regla, como digo, porque al final no debemos de señalar e identificar una situación de acoso a todo tipo de actuaciones que al final sí que tengan la intención de hacer daño, pero que se puedan solucionar. De hecho, pues desde el punto de vista educativo hay elementos clave, que es, pues, la diferencia entre víctima y agresor, que haya continuidad en el tiempo. Bueno, pues yo creo que las personas adultas tenemos que ser ejemplo para los jóvenes y no intentar entrar en ese tipo de disputas, sino solucionarlo, pues como se ha hecho siempre, con el cara a cara. ¿Podemos reeducarnos? ¿Podemos hacer algo para que esa juventud no esté tan enganchada? Una de las claves que ya avanzas es que de alguna forma, como siempre se ha dicho, los hijos no nos escuchan, sino que nos imitan. Tú eres padre de 3 niñas, solo son muy pequeñinas aún, no has tenido que verte aún en esa tesitura, pero ¿cuál sería la solución? ¿Limitar la exposición al teléfono móvil, limitar las horas de Internet o hacerlo tú? ¿Qué alternativa tienes para que precisamente no caigan en ese universo paralelo que no tiene nada que ver con la vida real y que puede causar este tipo de problemas? Bueno, yo creo que lo que debemos de tener primeramente claro es que Internet y las redes sociales de por sí no es un problema. El problema lo hacemos nosotros, lo hacemos las personas. Pongo el ejemplo, pues un vehículo, un coche. A la hora de conducir, el vehículo, pues puedes conducir perfectamente si vas con tu cinturón de seguridad, si vas a la velocidad idónea, si no has consumido alcohol, y no va a haber ningún tipo de problema. Y las redes sociales al final y las nuevas tecnologías, haciendo un buen uso, y me gusta siempre recordar 2 palabras, formarse e informarse. Debemos de formarnos en el uso de las nuevas tecnologías, porque al igual que, pues, para utilizar otro tipo de electrodoméstico, como puede ser una lavadora o un lavavajillas, y vemos el manual de instrucciones, en este tipo de dispositivos no nos informamos, no nos formamos, no sabemos cuáles son los peligros de su utilización y los riesgos que tienen desde el punto de vista penal. Sí, sabemos efectivamente que si consumimos alcohol al volante y lo hacemos superando unas tasas, podemos incluso, pues, tener una sanción penal, pero yo creo que desconocemos que, pues, este tipo de delitos de odio, este tipo de acoso, pues puede también tener su repercusión penal. Por eso al final debemos de ser ejemplos y desde casa a nuestros hijos, y no podemos exigirle formación y también un abuso de las redes sociales cuando nosotros somos los primeros que al llegar a casa y lo primero que hacemos al levantarnos y acostarnos es el teléfono móvil. Enganchados. Claro, y estamos enganchados. Y es bueno, me refiero, no estar enganchados, sino es bueno estar informado y utilizar las nuevas tecnologías. Pero no quizá, y en esto creo que coincidimos, con la llegada de Internet se ha producido una limitación en los filtros y hay demasiada información, un abuso de información, una exagerada información que al final acaba provocando más lagunas que otra cosa. Bueno, pero al final podemos trasladarlo a nuestra vida cotidiana. Cuando vamos al supermercado no compramos todas las marcas de chocolate, no compramos todas las bebidas, no compramos toda la carne, seleccionamos. Y nosotros también tenemos que saber seleccionar y tenemos que saber qué es lo idóneo para nosotros y para los que más queremos. Entonces, si sabemos seleccionar, si sabemos ser selectivos y compaginar el uso de las nuevas tecnologías de una forma saludable,
podemos leer el periódico, podemos utilizar pues, desde el punto de vista de ocio y compaginarlo con otro tipo de actividades, hacer deporte, salir a la calle, Sí, pero ir al estarás conmigo restaurante. que con esta pandemia, además lo hemos hablado antes, la de médicos que han salido. Tengo Omicron, no, yo tengo Kazpak. ¿Por qué? Porque tengo estos síntomas, lo he visto en internet y eso es súper peligroso. O sea, el creer que sabes porque has leído un artículo en internet que te ha llevado a otro y a otro y a otro. Claro, pero sí que es cierto que nosotros tenemos que contrastar y no creernos la primera noticia que vemos. O cuando pones en Google cualquier síntoma, yo no sé si lo han hecho ustedes, pues creo que todos hemos cometido ese error, me duele el brazo izquierdo, te quedan 3 días de vida. Ya. Bueno, pues creo, insisto, que ese exceso de estar informado está provocando pues, pues que también nuestra juventud no intente investigar más. Estamos haciendo pues, una juventud de cristal, que yo creo que lo hemos comentado más de una vez, y al final creo que debemos también trabajar en la frustración. Y el estar... Importante eso, claro, sí. todos tenemos nuestras limitaciones, todos sabemos cuáles son nuestros límites. Y las nuevas tecnologías nos venden, las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información, las noticias, nos venden que todo es posible y todo no es posible. Desgraciadamente, al final, a mí me gustaría ser millonario, me gustaría tener casa en cualquier sitio, pongo por ejemplo, pero eso no nos da la felicidad. Y al final creemos que la felicidad está en saber todo, en conocer todo. Pasa también pues, en el uso de las nuevas tecnologías entre los más jóvenes, lo compaginan también con una vida llena de actividades, deporte, inglés, idiomas, y al final también tenemos que tener tiempo para aburrirnos, que ese es el problema también que existe dentro de la sociedad actual. Debemos de saber aburrirnos. Y el problema de la pandemia, y lo has comentado anteriormente, creo que no supimos pues, afrontar de una manera razonable este momento pandémico y quizá en ocasiones problemas de salud mental que sí que están diagnosticados, se están metiendo otro tipo de problemas que no tienen nada que ver, simplemente pues al final es que el niño no se le prestaba atención o al joven no se le prestaba atención y estábamos todos en la casa y todos delante de las pantallas y eso es un problema. Al final debemos de educar a nuestros hijos, pero siendo nosotros un ejemplo. No podemos decirle a nuestros hijos no estás cojan... todo el día delante del móvil, déjalo ya, mientras tú estás. ¡Deja el móvil ya! Ya, por eso yo creo que debemos de tener ejemplo. Por eso al final creo que... La pandemia, creo que lo que pasó, Víctor, y coincido plenamente contigo, toda nuestra vida la enfocamos azarosos en el debo de. Debo de trabajar, debo de ir a esto, actividades extraescolares si tenemos hijos, debo de visitar a tal persona, hacer. De pronto nos devuelven la vida, entre comillas, nos dan todo el tiempo para nosotros, entonces nos quedamos ahora. ¿Y ahora qué? Ya no estoy ocupado, ¿qué hago ahora con mi vida? Así es. Pero bueno, yo creo que también en esta línea es importante que aprendamos de nuestros errores sobre el uso de las redes sociales y al inicio del programa he dicho, todo es posible, te he dicho, todo es posible si nos formamos, si al final intentamos reorientar, no cambiar de raíz. Por eso un niño no puede tener libertad a la hora de usar un teléfono móvil. No puede tener esa libertad que le damos simplemente porque creemos que, bueno, pues como lo sabe utilizar... Que todos lo hacen. Al hilo de esto que acabas de mencionar, quiero comentar contigo un suceso que además conoces y es una sentencia sin precedentes que tenía lugar este verano de un hombre de 62 años, conoces el tema, acusado de hostigar por WhatsApp a un menor de 17 años al punto que este menor acabó quitándose la vida. El hecho se remonta a 2016 y ocurría en Castellón. ¿Has podido comentar en alguna ocasión este suceso? Se conocieron precisamente en una página de contactos. Entiendo que a raíz de ahí fue cuando se facilitan ese WhatsApp. Aquí es un peligro importante, ya estamos hablando de lo que decíamos, no todo vale y no podemos dar por hecho que porque tenga ya 17 años, 16, pues puede tener esa libertad, que la importancia de alguna manera controlar eso, ¿verdad? Sí, yo lanzaría 2 consejos importantes a la hora Cuéntanos este caso. Bueno, pues sobre este caso y ¿te parece antes sí. Los 2 consejos antes de analizar el caso es importante que sea un teléfono familiar, que ese sentido de propiedad del niño, del joven, no sienta ese terminal como suyo. Y luego también establecer
horarios. Horarios en el momento que se accede a utilizar ese terminal, porque cerramos puertas, no queremos, por favor, salir nuestros hijos a partir de las 12 con la cantidad de personas que pueden hacerle cosas malas por la noche, pero le damos libertad para utilizar Internet, las nuevas tecnologías, en una ventana abierta al mundo. Y tenemos este tipo de problemas que están a la orden del día, que lo que se necesita es formación y capacitación por parte de padres y tener esa libertad de, si tiene un problema, pues comunicarlo y, lo que he comentado antes, el efecto bola de nieve no se realice. Lamentablemente hay situaciones no solo de acoso, sino de jóvenes que acaban con su vida, por una parte desde el punto de vista pues, de estrés, de depresión y de situaciones de acoso como pues sexting, grooming, adultos que intentan contactar con jóvenes, y por otro lado sobre el uso de las nuevas tecnologías simplemente por estar a la moda. Entonces, Qué interesante esto que has dicho, o sea, de alguna forma que o bien tanto el ordenador como terminal, como ese teléfono móvil, cuando ya inevitablemente ese joven, ese adolescente tiene que acceder a tener su propio teléfono, que no sea entre comillas su propio teléfono, sino un terminal común, que está en casa, sin contraseña, sin nada, lo puedes usar, puedes hablar con tus amigos, pero de alguna manera hay un acceso y que sabe que los padres están ahí, ¿no? No dejarlo en plan, bueno, no pasa nada, si él es muy listo, si ella es muy lista, ella es muy consciente. Sí, he escuchado más de una ocasión el tema de los padres, dice, es que no quiero vulnerar su intimidad. No, no estamos vulnerando la intimidad ni la libertad del joven. Simplemente estamos supervisando, estamos realizando nuestras obligaciones como padres, que es, pues, que no tenga ningún tipo de problema, y de acuerdo con el Código Civil, al final es controlar y supervisar pues sobre el uso de las nuevas tecnologías, que lanza una pregunta y que muchos padres desconocen. ¿Y a qué edad se puede obtener un número de teléfono móvil? Dejamos ahí un poco de suspense. Es a partir de los 18 años. Más que nada porque si uno es menor de edad no puede hacer un contrato, no puede tener un teléfono móvil, y todo va unido a que, bueno, pues que lo sepamos. Sí, viene papá, viene mamá, viene la abuela, viene el abuelo, le regala por su cumpleaños un teléfono, pero lo ha comprado una persona adulta. Y eso al final debemos de transcribir o leer entre líneas esa importancia que tiene de que para poder acceder a un teléfono móvil, a un terminal, para poder tener un número de teléfono, hay que ser mayor de edad. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Muy interesante lo que estás diciendo, además por eso podemos evitar, sin ahondar mucho en el tema, pero creo que es interesante, sobre todo para los padres que nos están viendo, el caso de este muchacho que decíamos de Castellón, 17 años, entra en una página de contactos, un chaval, supuestamente chaval, se hace pasar por alguien de su edad, finalmente, pues claro, se intercambian el WhatsApp, se intercambian una serie de fotos, resulta que este chaval tiene 62 años y al intento, entiendo, de conseguir otros pormenores, lo que hace es hostigar al muchacho de que va a enseñar las fotos, de que va a hablar con sus padres, que lo va a avergonzar, al punto que este joven se acaba quitando la vida. Qué poderoso hubiera sido si esos padres en ese momento dado pues hubieran tenido un análisis, ¿no?, de ese ordenador y hubieran podido hablar con él. Y así la vergüenza con la que este hombre trató, pues no hubiera caído, ¿verdad?, en este joven. Sí. La posible o futura vergüenza. Claro, al final existen muchos delincuentes desde el punto de vista sexual que utilizan las nuevas tecnologías para cometer ese tipo de fechorías. Me gusta decir fechorías porque al final es eso, son delitos que al final los jóvenes no saben afrontar cómo pues, actuar ante una situación de estrés como esa. Somos los adultos que cogemos ansiedad, nos estresamos en una situación que no estamos preparados. Imagínate un menor de 8, 9, 10 años, que es, pues, a mi parecer, una edad temprana para tener libertad para el uso de las nuevas tecnologías, y se le va de las manos. Por eso debemos de preparar, debemos de informar, debemos de darles las herramientas. Hay muchas herramientas para comunicar e informar, desde teléfonos de emergencia, teléfonos contra el acoso escolar, docentes, familiares. Puede ser que el menor le dé vergüenza decírselo a sus padres, que tengan una vía de escape para poder atajar ese problema y que no tengamos que contar este tipo de noticias trágicas como es el tema del suicidio por motivo de, bueno, pues un caso de grooming.
A colación de esto seguiremos hablando también de lo que es el cibersuicidio, que de alguna manera está relacionado. La sentencia de este señor finalmente fueron 10 años de los 15 que le pedían, poco, si tenemos en cuenta la vida de este joven de 17 años. Seguimos en Todo es posible si lo crees, hacemos esta pequeñísima pausa. Esta noche estamos con Víctor Navarro hablando de Internet y los peligros de la red de redes. Volvemos enseguida. Volvemos en 3 minutos. Hija mía. Hija. Despierta. Te amo. Soy yo. Cariño, soy yo. Papá, llevo tiempo sin verte. Llevamos tiempo sin hablar. Sé que no es fácil, que te sientes sola, asustada, pero soy tu padre. Y no hay nadie en el mundo que te conozca y te ame como yo. Te echo de menos. Recuerdo cuando salíamos a pasear, cuando sonreías. Tú conoces el camino. No quiero perderte. Contéstame, hija. Contéstame. Eres mi tesoro. Y recuerda que yo estoy contigo en tus risas y aún en tus lágrimas. Vuelve a casa. Proyecto 10 por 1000, nuestra conquista para este 2022. Vida RTV Plus se mantiene gracias a sus patrocinadores. Actualmente hay unos 500 colaboradores sosteniendo con su donativo las emisiones y los contenidos que producimos. Y a través del proyecto 10 por 1000 vamos a poder doblar esa cantidad para poder llegar mucho más lejos y con mejor calidad. A partir de 10 euros mensuales por 1000 patrocinadores Plus. Escanea con tu móvil el código QR o bien rellena el formulario que te ofrecemos. Te incluiremos como patrocinador y serás parte de la familia de Vida RTV Plus. Con tu aportación mensual darás vida a muchos. Proyecto 10 por 1000. Porque vivir es dar vida. ...24 horas al día... 7 días a la semana. Puedes gastar todas las horas de tu vida en casi todo, sin haber descubierto nada.
Descubre la mejor forma de emplear tu tiempo. Altar 724. Pura adoración. Seguimos en Todo es posible si lo crees. Esta noche hablamos de Internet, un regalo peligroso. Contamos para ello con la presencia de Víctor Navarro, criminólogo, profesor de Derecho y policía local en Cartagena. Hemos estado hablando, Víctor, acerca de lo que es el ciberacoso, la problemática de Internet, pero hay un tema que nos preocupa y mucho, y es los denominados retos virales o challenger. Para quien no esté muy lucho en la materia, hablamos de pruebas a las que se someten los jóvenes que graban en vídeo con el teléfono móvil y suben a sus redes al objeto de conseguir likes, popularidad en Internet. Uno de los más conocidos es el reto de ballena azul, que se cobró la vida de varios jóvenes. 50 pruebas, consiste en 50 pruebas a cuál de ellas más dañina. Y una última, la más atroz: el involucrado debe suicidarse. Macabro y muy preocupante este reto, este challenger, la ballena azul. Sería una de las primeras veces que los medios de comunicación tendríamos constancia de estos retos que se estaban haciendo virales y que, lejos de ser un juego, acababan siendo pues una macabra experiencia y, como decimos en este caso en concreto, pues acababa con el suicidio del involucrado, que alcanzaba las 50 pruebas. Entiendo que tienes constancia de este reto, quizá uno de los más peligrosos, pero no el único. Bueno, en definitiva fue uno de los que más publicidad se dio. Como bien has comentado, el reto número 50 era acabar con su vida, pero bueno, al final podríamos decir que una estela de retos, de challenges, pues han ido haciendo hueco en este mundo tecnológico, este mundo de Internet, que anteriormente también existían cuando no existía Internet. Al final había pues situaciones peligrosas que los jóvenes pues intentaban desarrollar sin ningún tipo de problema. Hace cuestión de, bueno, antes del verano hubo un reto que ya se realizaba a principios de los años 90, cuando Internet no estaba en todo lo suyo, y era subirse a vehículos en marcha, autobuses, camiones, con el peligro que, bueno, ello suponía, y había testimonios de jóvenes que se le amputaron brazos por la peligrosidad de ese reto que se hacía por aquel entonces sin redes sociales, sin Internet. El problema que existe ahora es la publicidad, la falsa felicidad que dan los likes. Esa popularidad ficticia, ¿no? Claro. Porque al final es efímera. Entonces, creo que ese es el problema actualmente de estos retos, de estas situaciones, bueno, pues similares a la ballena azul. Pues hemos tenido a Momo, hemos tenido pues el hombre de la capucha, retos también peligrosos que al final pues ponen en peligro la vida de los jóvenes y crean también pues una gama de víctimas secundarias en el caso de los familiares. Es impresionante la proliferación de este tipo de retos virales. De hecho, no nos ha costado mucho poder encontrar los que están ahora en auge, porque como que cada semana, cada mes van saliendo. Ahora mismo, por ejemplo, lo vemos ahora, está el limarse los dientes, el rompebocas, que consiste en tirar a alguien al suelo y pues eso, quede con la cabeza en el suelo, o el reto 48 horas, que consiste en fugarse de casa sin contactar en esas 48 horas con ningún adulto. ¿Qué nos está pasando? Bueno, pues yo creo que de pequeño esa frase de abuelo que decía: si fulanito se tira al puente, tú también lo vas a hacer. Bueno, pues ahora nos tiramos nosotros también al puente, los jóvenes. Y creo que hay retos que han sido, pues, yo creo que han tenido su contenido solidario. Pues hubo uno que marcó quizá un inicio en el caso de los retos, de los challenges, que era pues lanzarse cubos de agua en favor y en publicidad de la esclerosis. Pues creo que al final se le puede buscar su punto positivo a, bueno, situaciones que al final marcan un poco la diferencia. Sí, ahí estamos viendo en imagen precisamente uno de los que comentábamos, de los chavales tirando al suelo a sus compañeros con el peligro que esto conlleva y grabándolo en vídeo. Son menores de edad, pero ¿esto es punible? Al final
dentro del ámbito educativo, pues también tiene su castigo, su sanción, que puede llegar, como he dicho, desde pues un apercibimiento o a la expulsión del centro, pero también cuando va dirigido a otro tipo de jóvenes, pues pueden tener también pues, repercusiones no solo civiles, sino también penales, cuando, lo que hemos comentado anteriormente, el tema del acoso, y se le podría aplicar la ley penal del menor. Hay muchos retos, y muchos de ellos peligrosos, y hay inmensidad de retos, ya no solo contra otras personas, sino desde el punto de vista personal. Propia integridad física. Claro, desde comer animales crudos, como puedan ser comer cucarachas, desde ponerse una bolsa... Eso no lo había visto, fíjate. Hay mucho, ¿quién no se ha comido una cucaracha? Al final, ya no hablamos desde el punto de vista de la peligrosidad hacia otros, sino busca la popularidad y encima retransmitirlo a través de las redes sociales con el peligro que, bueno, algunos de los retos que ha comentado, pero ponerse una bolsa de plástico en la cabeza y aguantar la respiración. Hasta desmayarte, ese sí. Ponerse una soga. Has comentado antes, y es cierto, siempre cuando hemos sido más jóvenes, siempre hemos buscado de alguna manera esa popularidad, ese encajar, ese destacar de alguna forma, pero estos extremos, considero, no son normales, no son naturales. ¿Qué está pasando con la sociedad o con lo que precede a estos jóvenes? ¿No Pues, crees que hay algo, hay un clic? Claro, yo creo que al final la juventud es la juventud. Todos hemos tenido... El riesgo siempre ha formado parte de esa juventud, las bravuconadas de yo puedo, yo lo hago más difícil todavía, eso sí es cierto, forma parte de la idiosincrasia de la adolescencia, pero ¿qué está pasando? De hecho, dentro de la delincuencia juvenil, pues se habla de, pues quizá en la mayoría de las ocasiones llegamos a ese punto tope de 25 años y baja ya a una estabilidad. Quizá buscamos ese riesgo y buscamos el riesgo en situaciones como puedan ser pues también un consumo excesivo del alcohol, el retar a los horarios y bueno, pues al final parece que pasan los 30, pasan la barrera de los 30 y ya pero no pueden esto va hacer... más allá. Creo que al final hay 4 elementos clave para controlar, no se pueden evitar, sino controlar, que es la educación, la cultura, la familia y el grupo de iguales. Esos 4 elementos van a marcar pues, la forma de ser de un joven y la forma de ser dentro de nuestra vida cotidiana. La cultura, al final, pues depende de donde hayamos nacido, pues tendremos una percepción sobre cómo se pueden realizar las cosas. La educación, las escuelas, los centros educativos, las ganas de aprender, pues evidentemente ayudan a eliminar este tipo de conductas peligrosas para nosotros y para la comunidad. La familia, lo hemos comentado, los padres, los abuelos, al final el enseñar a través de vivencias lo que está bien y lo que está mal, y el grupo de iguales, que quizás sea el más peligroso, es pues intentar imitar, copiar lo que hacen nuestros amigos, y por eso al final entre jóvenes siempre digo que va a ser igual si nuestro grupo de amigos, nuestro grupo de iguales, pues son deportistas, les gustan ir al cine, les gustan hacer pues actividades no peligrosas, a otro tipo de grupo que al final tiende a pues retar y tener comportamientos desviados y lo ven como una forma de vida. Qué importante eso que estás diciendo y me gustaría hacer hincapié en un resumen que hago y es sobre tus palabras, que a veces es más importante tener una conversación incómoda como con un hijo que luego un dolor insuperable, ¿verdad? Sí, bueno, al final sí que es cierto que tenemos miedo a... enganchar ciertos temas, a afrontar ciertos temas y... Hay que hablar con naturalidad y no hablar no se elimina. En el tema del suicidio, el tema del cibersuicidio, el tema de pues, estas situaciones de jóvenes que acaban con su vida por un mal uso de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, el no hablarlo no quiere decir que no exista. Y ese es el problema que creo que tenemos en la sociedad actual, que intentamos tapar, eliminar y pensar que si no hablo, en mi vida no está. Y no es así. Si no lo miro, no existe. De hecho, uno de los testimonios que recogíamos al respecto de uno de estos retos de escaparse durante 48 horas, el desaparecer y no tener contacto con ningún adulto,
Una de las madres de una de las adolescentes que había hecho esto contaba, perpleja, como su hija no tenía ni un ápice de arrepentimiento, e incluso se había estado haciendo selfies con su móvil en el propio coche de policía. Cuando yo tenía 14 o 15 años, el solo hecho de pensar de que me podía detener un policía, pues para mí era pues, prácticamente arder en el infierno. O sea, era un miedo atroz a que la policía te interceptara, te pidiera la documentación o cualquier cosa. Quizá esa conversación, quizá ese temor se ha ido diluyendo. Quizás el concepto temor es el que por suerte se ha ido eliminando de nuestra sociedad, pero sí que tenemos que utilizar otra palabra, que es respeto. Respeto a nuestros mayores, respeto a nuestros padres, respeto a nuestro jefe, respeto a nuestros compañeros de trabajo. Y creo que eso ya no se está transmitiendo a jóvenes. Y pensar que todo lo pueden tener, pensar que a través de Internet pues, son las personas más inteligentes del mundo, y existe también muchas veces el error de padres pensar, dice, mira, va a ser informático, va a ser astronauta, mira cómo maneja Internet. No tiene por qué. Y la informática de los años 80 o principios de los 90 era mucho más difícil de manejar que la actual. Y al final debemos de trabajar en la frustración. Y si nuestro hijo se equivoca, si nuestro hijo queda segundo, pues también trabajar sobre ello, que al final queremos tener los mejores hijos, queremos tener las mejores casas, queremos tener los mejores coches, el mejor trabajo, y al final, aunque voy a encontrar el programa, todo no es posible, pero lo importante es que es posible ser feliz. Claro, porque en parte también la mayoría de las veces habría que sentarse con esos chavales y decir exactamente por qué quieres esa fama, por qué quieres ese éxito, por qué quieres esa casa, dónde has recogido que ahí está la felicidad, porque entiendo que el fin último de todo ser humano es ser feliz, estar bien, estar en paz. Entonces a lo mejor es importante qué fuentes son las que nutren ese deseo, ¿no? Y ahí hablamos de lo que decimos, la frustración, porque a lo mejor están en redes constantemente viendo, yo no trabajo nada, no hago nada y gano no sé cuánto dinero. Pues este es mi ídolo, este es mi objetivo. Así es, y nuevas profesiones que nacen, pues, youtubers, que marcan como referencia a la juventud actual, pues hay que también, yo creo que poner en los pies en el suelo de de la realidad. Todos de pequeños, pues, queríamos ser futbolistas o queríamos ser astronautas o queríamos... creo que a lo largo de nuestra vida, pues, hemos ido cambiando conforme, pues, íbamos creciendo, íbamos recibiendo una formación y, quién sabe, muchos cumplen sus sueños de la niñez, pero otros pues han ido evolucionando y han cumplido otros sueños nuevos. Y los niños, los jóvenes evolucionan y se adaptan y deben de conocer pues las metas o las posibilidades que puedan tener pues en la vida que nos depara. Y quizá Internet, redes sociales, nos ofrecen una vida muchas veces que no es y queremos pues como padres no transmitir la realidad que así es y debemos de trabajarlo. Yo creo que es algo que tenemos que trabajar tanto adultos como niños. Totalmente de acuerdo. Me acabas de recordar, decía un escritor al cual se seguía mucho, me gusta mucho, Wayne Dyer, que no todos hemos venido a ser piano o a ser guitarra o a ser flauta, cada uno somos un instrumento en esta magnífica orquesta que se llama Mundo. Tenemos que, nuestro trabajo consiste en verificar cuál es ese instrumento y tocarlo, no irnos de esta tierra sin que suene. Quizá el problema es que con esta red de redes muchos podemos caer en querer todos ser eso, porque como vemos éxito en eso pensamos que ahí está y a lo mejor ese piano es magnífico, pero si yo intento ser piano soy un desastre. Bueno, quizá me quedaría ya al hilo de esa frase tan bonita, pues tenemos que descubrir lo que nos hace diferentes y al final hay algo que podemos marcar la diferencia y no intentar ser como los demás, sino vamos a intentar ser diferentes y que ello no nos suponga pues un problema. Y eso es lo que deben de transmitirse generaciones a generaciones. Eso tiene que estar en la mesa de debate de cada familia, ¿verdad, Víctor? Qué bueno lo que me estás diciendo. Y en esa mesa, a la hora de comer, fuera teléfonos móviles, fuera televisión. Pero todos, todos. No solo los hijos. Claro. También es algo que has hecho bastante hincapié importante. Y creo que nos falta ese tiempo de diálogo. Y en el momento de la mesa, creo que los españoles tenemos suerte de que todo lo arreglamos comiendo. Pues en ese momento de comer, de cenar, en ese momento en familia, no lo estropeemos.
tanto en familia como en grupo de amigos. No será la primera vez que se queda con un grupo de amigos Cierto. y todos con el teléfono, mira el mensaje, mira... Y eso es lo que estamos transmitiendo, pues ya no solo a jóvenes, sino estamos transmitiendo que al final estamos enganchados. Es difícil entrar a un restaurante y no ver cualquier reunión entre amigos o parejas y ver los cubiertos y el móvil ahí. Así es. Entonces, pues al final son fiel reflejo de la sociedad que estamos creando. Y vamos a utilizar ese teléfono móvil, esas nuevas tecnologías, para nuestro beneficio, no para nuestro perjuicio. Que no nos controlen a nosotros. Que Las seguramente, usemos nosotros, no ellas. seguramente, pues sí que desde el punto de vista laboral, pues nos puede causar un poco de situación alarmante, pero cuando salimos a pasear o salimos a hacer deporte o simplemente a hacer la compra, si salimos con un 20% de batería, pues no pasa nada. Pero es una situación de estrés nosotros mismos y se lo transmitimos a los jóvenes, se lo transmitimos a los niños. Y lo he dicho anteriormente, lo primero que hacemos al levantarnos es el mirar el teléfono móvil y lo último que hacemos es mirar el teléfono móvil. Vamos a quitarlo de la mesita de noche, vamos a ponerlo en otra habitación, vamos a intentar disfrutar y descansar, que al final ni descansamos ni transmitimos esa seguridad sobre nosotros mismos en lo que es pues utilizar una herramienta, que al final es una herramienta. Seguramente ninguno de los que estén viendo el programa duerma con un martillo o duerma con un serrucho, Lo tiene guardado o en con una cajón escoba. hasta ¿sí? que lo necesite. Así es una herramienta. El teléfono móvil, tablet, videoconsola, todo lo que está conectado a internet, al mundo cibernético, es una herramienta. Utilicémoslo como tal, una herramienta para hacernos la vida más sencilla, más fácil y más cómoda. Qué poderoso mensaje. Víctor, antes de que te fueras, me gustaría que hablásemos sobre la proliferación de los delitos tecnológicos. Queremos usar también ese conocimiento que tienes tú como agente, como policía y bueno, también como experto en redes y demás. ¿Quién no ha recibido un mensaje de texto con pincha aquí para cobrar tal dinero, tu banco tiene problemas con las cuentas? O uno de los últimos que he recibido yo, tienes un paquete retenido en aduanas en correos, con su sello y todo de correos, oiga, y paga unos 75 y te lo enviaremos a casa, lamentamos las inconveniencias y solo tenías que clicar. Bueno, ¿qué podemos contar de esto? Bueno, yo recibí uno de que Hacienda me devolvía el dinero y eso ya me hizo ya sospechar. es alarmante de por sí, ¿no? Ya me hizo sospechar, yo no lo veía creíble de ninguna de las Es peor que el mío. Bueno, al final sí existe porque la gente cae. Estas situaciones de phishing, esta situación de Y delitos son consecuencias, informáticos. perdona que te interrumpa, consecuencias de esa huella digital que hablábamos al origen, ese comentario, esa página, ese boletín de noticias al que nos suscribimos, ese regalo que nos hacen en tal página web si te suscribes, y luego hay migraciones de datos en contra, probablemente de la voluntad de la empresa, pero todo eso acceden a nuestro móvil y a nuestros usos cotidianos de nuestra vida, ¿verdad? Sí, al final, en definitiva, ni podemos pedir ser pues unos desencanchados digitales, porque al final el mundo en el que vivimos pues no nos obliga, pero sí que nos permite pues tener ventajas, estar conectados con familiares, estar conectados con, pues desde el punto de vista laboral, pero sí que nos formemos y nos informemos, que lo he dicho anteriormente, que si estamos formados y sabemos que este tipo de mensajes no son correctos y lo que intentan es robar datos, robar identidades y causarnos un perjuicio, y encima caemos, es que no estamos correctamente formados sobre el uso de las nuevas tecnologías. Y han aumentado este tipo de delitos de cuello blanco. Este tipo de delitos tecnológicos está a la orden del día porque son cómodos, limpios, y lo que a uno le cuesta, pues, por ejemplo, cometer un robo o un hurto en la vía pública, pues pasa que se salta este tipo de situaciones de prevención del delito, que lo que busca la prevención situacional es aumentar el riesgo y reducir el beneficio. Y aquí estamos hablando que los delincuentes no tienen ningún tipo de riesgo directo. Sí, leía por ahí que se denominaban también ladrones de bata y zapatillas. Bueno, no salen ni de casa. Creo que es importante también formar a las personas mayores
sobre el uso de nuevas tecnologías. Importante. ¿Qué hacer, Víctor, si recibes uno de estos mensajes, que es muy creíble porque, como te digo, la mayoría de las veces se basan en datos que han robado por ahí, que tú de forma inconsciente has podido dejar en la red, como por ejemplo tu teléfono móvil, como por ejemplo tu edad, tu sexo, si tienes hijos, si estás casado, tus preferencias? ¿Qué hacer, por ejemplo, si recibes uno de estos mensajes, que puede ser obviamente de un banco o puede ser de cualquier otro lugar? Lo primero que hay que hacer cuando te piden cualquier dato tipo tarjeta de crédito. Lo primero es sospechar. Cuando hay algún... Sea de quien sea, aunque sea de tu propio banco, sobre todo si es de tu propio banco, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasa? Que al final hay situaciones de robo de identidad que incluso un conocido, un amigo, te puede mandar un mensaje pidiéndote dinero a una cuenta determinada y están suplantando una identidad. Porque han hackeado el teléfono de tu amigo. Sí, es cierto, eso también se ha dado. Entonces, sospechar. Desconfiar, sí. Sospechar y ser, pues bueno, al final, a mí me pasó una vez, pues me acuerdo trabajando, uniformado, iba a entregar una notificación y la persona mayor no me quería abrir y le tuve que decir, asómese por favor al balcón, y ya me vio, dio credibilidad y bueno, pues si sospecho y he recibido un mensaje del banco, llamar al banco. Si sospecho y he recibido un mensaje de correo, llamar a correo. Y si es tan claro que evidentemente es un mensaje que no es real, pues borrarlo, eliminarlo y reírse. ¿Hay que denunciar o no Sí. sirve de mucho? Bueno, sí que es cierto que al final no denunciar en dependencias policiales, porque al final es continuo, pero sí comunicarlo a través de... Pues, De alguna manera que el boca a boca ponga en alerta al resto de la población de, oye, ahora este es el nuevo. y actualizarse y formarse y ver de alguna manera pues cuáles son los nuevos peligros que ofrece Internet en este tipo de mensajes, tanto en el teléfono móvil, tanto emails. Bueno, pues es importante formarse y conocer, al igual que he dicho que es una herramienta eficaz para nuestro beneficio, pues formarse en ese sentido sobre los peligros que al final tiene Internet. Sí, porque de alguna manera lo que sí nos queda claro es que bajo ningún concepto, ninguna entidad bancaria te va a pedir ni claves, ni contraseñas, y mucho menos las que usas con tu tarjeta. O sea, bajo ningún concepto, así como datos personales. Por supuesto, no van a pedir ningún dato personal ni nada que pues atente a la privacidad de la persona. Pues la opción que nos queda es, bueno, y si ocurre uno de estos delitos, uno de estos, si nos acaban sacando dinero, nos acaban robando, acabamos perdiendo cierta cantidad, ¿hay posibilidad de recuperarlo? ¿Estas personas son localizables? ¿Esos delincuentes tienen alguna forma de ser detenidos? Bueno, al final no nos tiene que preocupar eso, sino que nuestra preocupación debe de ser el seguir los trámites. Al final, si hemos sido víctimas de esta suplantación de identidad, si hemos sido víctimas de un robo en cuenta bancaria, pues comunicarlo en dependencias policiales, comunicarlo en nuestro banco. Más que nada porque al final todo deja su huella, deja su rastro. Sí que es cierto que se adelantan y utilizan servidores fuera del país para ser más complicado, más difícil de detectar, pero que utilicemos nuestros mecanismos para denunciar los hechos. Que no es tan impune como creemos, ¿no? Que al final, como todo, ellos también dejan su huella. Así es, y nos puede pasar en nuestra vida cotidiana. Al final, cualquier pago, cualquier mensaje, cualquier rastro, porque al final ya no hablamos del mundo tecnológico, sino el simplemente gesto de pagar con una tarjeta, pues se puede hacer un duplicado y seamos víctimas de esta situación. Bueno, pues saber que también que las cuentas bancarias pues responden a este tipo de situaciones y pues están a ojo avizor para pues detectar cualquier tipo de situación extraña o anómala. Sobre todo, pues al final, si ha habido, por suerte, un movimiento extraño, pues las propias entidades bancarias pues están atentos a este tipo de movimientos. Víctor Navarro, doctor en Derecho, Educación e Innovación, criminólogo, profesor de la Red de Policía Local en Cartagena. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche, ayudarnos a entender la nueva realidad y sobre todo darnos valiosas claves para enfrentarnos primero nosotros y luego pues nuestros jóvenes a esta red de redes en la que todavía hay mucho por aprender. Bueno, muchas gracias y nada, orgulloso de estar en tu programa. Gracias. Decía Humberto Eco en el 2015 que el verdadero drama de Internet era su capacidad de promocionar al más necio
a la altura de un gran poseedor de la verdad. No iba muy desencaminado. Nuestros líderes han cambiado, los sueños de las nuevas generaciones también. Al final solo nos queda preguntarnos si realmente nos servimos de Internet para nuestro beneficio o de lo contrario. Nos hemos convertido en su más leal esclavo. Esta noche lo hemos visto. Piénselo. Y revierte esa ecuación si no te gusta la respuesta. Después de todo, en esto sí, todo es posible si lo crees. Hasta la semana que viene.